Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Esto es un momento para nosotras, este devocional profético que es enviado desde el cielo para nuestros corazones, para nuestro crecimiento espiritual. Y en este día, jueves 20 de septiembre, vamos a continuar con la segunda parte de esta gloriosa serie Armas de Guerra en Manos Femeninas. Y vamos a continuar, como te dije, estudiando Jueces 4, Jueces 5, Jueces 6, si tú puedes leer. En este tiempo, Jueces será de bendición para que puedas entrar en contexto de lo que Dios le está hablando a las mujeres. Entonces vamos a ver ahora un versículo, vamos a estudiar las armas y lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios seguirá haciendo por su pueblo en este tiempo. Vamos a descubrir una revelación poderosa que sé que será de mucha bendición para tu familia, para tu casa, para tu vida. Así que sin más nos vamos a ir a la palabra del Señor en Jueces, el capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 3. Jueces 4, versículo 3, dice así: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. A ver, ¿por qué clamaron a Jehová? Vamos un poquito antes, versículo 2. Jehová los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército, que se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jarosem Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel quien, Sísara, aquel reinado, aquel ejército, aquel, dice la palabra de Dios, tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El Espíritu Santo me ministraba en esta mañana y me decía, acá habían tres cosas que el pueblo de Israel le tenía temor. Tres cosas. La primera eran las armas con las cuales venía este enemigo en contra de su pueblo. Escriba ahí o diga conmigo las armas. Este ejército venía con las armas de la última tecnología de ese tiempo. Eran los carros. Es como hoy decimos una bomba atómica, una bomba nuclear, ¿no? Hay algunos países que las tienen, otros no. Bueno, en este tiempo este ejército era pionero en tecnología de guerra, en armas de guerra. Entonces Israel tenía miedo desde su humanidad al encontrarse que se tenían que enfrentar con un ejército tan poderoso en cuanto a estructura bélica y tan entrenado, porque eran hombres de guerra, ya estaban entrenados en la guerra. Pero era el número uno que tenía temor este pueblo, que era la tecnología de guerra. También dice acá, eran 900 carros. Usted piense que en el carro errado tenía, en este caso que eran los cananeos, tenía el chofer, el que guiaba el carro con el caballo, y atrás de él iba el que lanzaba flecha, jabalina, o en algunos casos, cuando la guerra era más grande, eran 3 por carro. Se llevaba también el escudero. Pero en este caso, según el contexto histórico y social que vivía en ese tiempo, eran 2 personas por carro. Así que saque la cuenta usted. ¿Cuántas personas venían en contra del pueblo de Israel armados? Porque una cosa era ir caminando con arco y flecha y otra cosa muy distinta en cuanto a velocidad era ir arriba de un carro. Los carros, como dice la palabra, los carros de Faraón, la misma tecnología que usaban los egipcios. Y dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros. Número uno, le tenían temor a la tecnología, a las armas que usaba este enemigo. Había oprimido. Número 2, era un ser opresor. Era un tiempo de opresión, de querer aniquilar al pueblo de Israel, de querer aplastarlo. Y número 3 dice la palabra que eran crueles. Es decir, era un ejército que no tenía sentido de humanidad, eran crueles a los hijos de Israel por 20 años, es decir, esto ya era, mi amada, algo reiterativo. Era una situación que venía
resistiendo Israel, que venía soportando Israel hace más de 20 años. Entonces, Dios, ¿qué hace con ese contexto social, político, de guerra, ¿no?, bélico entre este pueblo? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace frente a los 900 carros, frente a los soldados, frente a la crueldad, frente a la opresión? ¿Qué hace el Señor? Versículo 4, levanta a una mujer. Eso es lo que hace el Señor. Levanta a una mujer. ¿Pero por qué levanta a una mujer? ¿Por qué no levanta un ejército de hombres? ¿Por qué no levantó el Señor a un ejército de guerra preparado para enfrentar a estos hombres malvados, crueles? ¿Por qué levanta a una mujer? Porque acá yo te voy a explicar cuál era el arma que Dios iba a usar en contra de este ejército. Usted váyase al pasaje de Samuel y de Reyes, cuando David le va a dejar la comida a sus hermanos y se encuentra con que había un hombre gigante, Goliat, y este hombre amenazaba al pueblo de Israel, lo amenazaba con arma, con jabalina, tenía casco, tenía toda una protección. El hombre era un hombre de guerra, Goliat. Y resulta que usted fíjese lo que pasa con David. Cuando David ve esa situación, ¿qué hace el Señor? ¿Elige a Saúl y a un ejército grande? No. Elige a un hombre que sabía profetizar, elige a un hombre que sabía decretar una palabra, porque cuando un hombre se levanta conociendo quién es Dios y entendiendo que es una guerra de decretos, es una guerra de palabras y no es una guerra ni armas terrenales, ahí tú te das cuenta que algo sucede cuando una mujer profetiza, cuando un hombre profetiza de parte de Dios, porque el Señor le pone en su boca la palabra. Entonces, cuando alguien habla de parte de Dios, eso inmediatamente comienza a suceder algo en los cielos. Y eso que ocurre en los cielos es lo que se empieza a desatar aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué el Señor elige a una mujer y no elige a Barak? Porque Barak estaba viendo su guerra, su situación la estaba viendo desde lo terrenal. Él estaba viendo los 900 carros, él estaba viendo los 1800 soldados, él estaba viendo los que eran especialistas en arco y flecha, él estaba viendo los cascos que tenía esta gente, él estaba viendo esas ruedas de hierro cubiertas con madera, él estaba viendo los carros. Mientras que Débora estaba viendo lo que Dios iba a hacer en el mundo espiritual a través de una mujer. Entonces, ¿por qué Dios elige a una mujer? Porque la mujer estaba abierta a lo profético, porque la mujer tenía entendimiento de lo que Dios estaba obrando y de Dios y de cómo Dios obraba. Entonces, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y dice acá, Débora profetiza. Entonces, acá lo importante es que esta mujer profetizaba de parte de Dios, que esta mujer tenía una palabra de parte de Dios. Y como tenía su boca con una palabra de Dios, esa palabra activó algo en los cielos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que este ejército tenía tecnología militar superior. Era rápido, un carro era rápido, era pesado, tenía gran poder de ataque. Esto es lo que vio Barak. Esto en su humanidad, en su general del ejército de Israel. ¿Qué ve Barak? Barak ve que una tecnología militar superior, eran carros de hierro. Ellos estaban a pie. ¿Qué ve? Ve una fuerza rápida, pesada, con gran poder de ataque, experiencia. ¿Qué ve? Ve una opresión sostenida por 20 años, lo que indica que era un ejército que ya sabía cómo actuar. Esto ve Barak. ¿Qué más ve? ¿Qué más ve Barak? ¿Qué más ve Barak? ¿Y qué ve Débora? Barak ve 900 carros que representan que eran invencibles, eran intimidantes, eran superiores. Era imposible de vencer por medios naturales. Y esto es lo que ve Débora. Débora se da cuenta que están frente a un enemigo como Goliat, a un enemigo gigante. Todavía no era Goliat, pero te estoy hablando en paralelo en el mundo espiritual. Ella está viendo que hay un ejército tremendo, terrible. Entonces, ¿qué dice ella? Lo único que me queda es profetizar. Cuando el profeta estaba en el valle de los huesos secos, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, profetiza a estos huesos secos. Y resulta que esos huesos secos, a causa de la palabra profética, se convierte en un ejército. ¿Qué más ve Barak? ¿Qué veía Barak y qué veía Débora?
un ciclo establecido, una estructura espiritual asentada en ese pueblo, en ese territorio. Había sido una toma de territorio espiritual. Ellos habían tomado el territorio y estaban siendo crueles y estaban oprimiendo. ¿Cuántas veces el enemigo viene así por tu casa? Se instala una mentira, se instala una forma de vida, se instala una estructura familiar y tú crees que esa es la forma en la cual tú tienes que vivir y te conformas y lo aceptas y lo adaptas como una manera de vida y resulta que viene una palabra profética que te despierta y te dice no, hay una palabra de parte de Dios para tu vida que te dice levántate, sacúdete del polvo, ensancha tus estacas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ve Débora? Un ciclo establecido que se tiene que terminar. ¿Qué ve Barak? Un ciclo establecido que no hay manera de que se termine. ¿Qué ve Débora? Una estructura espiritual que ya se asentó, pero que con una palabra profética esa estructura espiritual se puede romper. ¿Qué ve Barak? Un yugo que parecía irreversible. ¿Qué ve Débora? Un yugo que parecía irreversible, pero que por el poder de Dios se podía hacer posible. Entonces los carros eran el instrumento con el que Císara aseguraba su control. Era un arma de intimidación, de sometimiento. Entonces, qué importante es esto. Sabe que yo me fui a la palabra porque me vino la palabra del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que dice la palabra del Señor que el Señor derrota a Císara por mano de mujer y no dice cómo lo derrota. Él en el capítulo 4 no dice cómo lo derrota. Pero si vamos al capítulo 5 de Jueces, en el versículo 20 y en el 21, tú sabes que te muestra un secreto glorioso. Mire, cuando yo descubrí esto, mi amada, fue tremendo. Dice la palabra en Jueces 4 que el Señor lo desbarata y que lo derriba a Císara. No dice cómo lo derribó y no dice de qué manera lo hizo. Pero como uno es pastor y siempre tiene más hambre por la palabra, igual que usted, mi amada, que tiene hambre por la palabra, yo continué leyendo la palabra y llegué a Jueces 5 al versículo 20 que dice así. Mire lo que pasa. Dice, este es el cántico de Débora después que Jehová le da la victoria contra Císara. Y dice, versículo número 20, desde los cielos pelearon las estrellas. Gloria a Dios. Entonces, ¿de quién fue la victoria? ¿De Jael? ¿De Débora? ¿De Barak? No. Dice que desde los cielos pelearon las estrellas. Usted sabe que ahí la palabra estrella es ángel. Es decir, que una multitud de ángeles, una legión de ángeles, una compañía de ángeles peleaban por el pueblo de Israel. Y esto te habla de una dimensión celestial a tu favor. Es lo que vio el profeta Eliseo cuando le dice al siervo, ábrele los ojos para que vea. El profeta estaba viendo ese mundo espiritual a su favor. Y le dice, versículo 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y esa palabra a mí me maravilló, órbita, ¿no? ¿Y contra quién? Contra Císara. Ellos tienen una órbita. Los ángeles del cielo se manejan en una dimensión que nosotros a veces no podemos ver, pero que está. De hecho, dice la palabra del Señor que desde sus órbitas, es decir, desde ese lugar espiritual, desde ese lugar de victoria, desde ese lugar de autoridad, los ángeles derribaron y pelearon contra Císara, desde sus órbitas. Entonces muchas veces el enemigo te quiere bajar a sus órbitas, a su dimensión, a su lugar, a su terreno. Pero mire usted lo glorioso de esta serie, mi amada, porque yo sé que va a ser de bendición esto que yo te voy a soltar ahora. Dice la palabra del Señor que desde sus órbitas pelearon contra Císara, ¿no? Y después más adelante habla la palabra del Señor que de qué manera, mire usted, de qué manera el Señor derriba a Císara. Dice la palabra que los carros quedan enterrados en el río. Dice la palabra de Dios en Jueces en 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Este versículo que viene ahora, mi amada, te va a abrir un portal
en tu vida, te va a abrir una dimensión profética gloriosa en tu vida. Así que levanta tu mano y digamos juntas: los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. A ver, usted ve el versículo, pastor, y me dice: no entiendo, pastora, ¿cómo que los barrió? Acá está escondida, acá está oculto, encriptada, de qué manera Jehová derribó a Sísara. Porque como le expliqué hace un momento, en el capítulo 4, te explica que Jehová derriba a Sísara, pero no te explica cómo lo derriba. Y acá viene la palabra que te quiero impartir en esta mañana, mujer. En esta mañana, esa arma de guerra que tú tienes preparado para derribar a todo lo que se te opone, a todo lo que se te levanta, a todo lo que te quiere oprimir, a todo lo que quiere ser cruel con tu matrimonio, a lo que quiere ser cruel con tus hijos, lo vas a desbaratar en esta mañana. Dice: desde los cielos pelearon las estrellas. Ten confianza que el que pelea tus batallas, el que pelea tus guerras, son los ángeles que envía el Señor a tu favor. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Si se levanta un Sísara en tu vida, si se levanta algo que te da miedo, algo que te intimida, recuerda que hay desde una órbita que ahí Satanás no puede ingresar, una órbita que el diablo no puede llegar. Desde ahí, desde esa órbita, el Señor te va a enviar la victoria. Dice: los barrió el torrente de Cisón. Y uno dice: ¿qué significa? Significa que los carros de Sísara solamente podían andar de manera rápida y funcionar cuando el territorio estaba seco. Cuando el territorio estaba seco y plano, los carros podían correr rápido, podían avanzar rápido. Iban a velocidades extremas para ese entonces. Pero cuando había barro, ¿qué significa la palabra que los barrió? Y torrente significa, porque si usted lee acá, el torrente de Cisón era un río que no era muy grande y que solamente se llenaba y se salía de su caudal normal cuando había tormenta y cuando había lluvia. Es decir, que el Señor mandó una lluvia tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que los carros quedaron arrastrados por el barro y quedaron completamente inundados, muy parecido a lo que pasó con los carros de Faraón, que fueron inundados por el mar. Ahora, ¿por qué esto, mi amada, es tan importante y tan profundo? Me hablaba el Espíritu Santo cuando me lo dice. Yo, mi amada, le daba tantas gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y yo le pregunto al Espíritu Santo: ¿cuál era el Dios de Sísara? Me viene la pregunta, obviamente que la pregunta me la pone él y yo se la hago a él y él me la contesta, ¿no? Y le digo: Espíritu Santo, ¿cuál era el Dios de Sísara? Investigo en el griego, en el hebreo, ¿quién era el Dios de Sísara, mi amada? Usted no lo va a poder creer. El Dios de Sísara era Baal, que era el Dios de la tormenta, que era el Dios de la lluvia, que era el Dios del granizo. Entonces lo que hace el Señor es un mensaje a Satanás y le dice: tú te piensas que tú eres el Dios de la lluvia, pero yo te vengo a decir que yo soy el creador de los cielos y de la tierra, que soy el Señor de la lluvia, que soy el Señor de la tormenta. Entonces Sísara estaba tranquilo y confiado, porque él estaba yendo en el nombre de su Dios, que era Baal, en el nombre de la lluvia. Obviamente que habían ofrecido sacrificio para que no se levantara lluvia, porque ellos sabían que si se levantaba lluvia, los carros iban a quedar en el barro enterrados y iban a ser desbaratados. Esa es la palabra que usa en el hebreo, que Jehová los desbarató, los desarmó. Les quitó las armas, como lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando dice que Él los desarmó a Satanás y a sus demonios, los desbarató. Entonces acá dice la palabra que el Señor le da un mensaje al mundo espiritual. Le manda un mensaje, el cielo a la tierra. Y le dice: ustedes piensan que porque ofrecieron sacrificio a su Dios de la lluvia,
¿esa lluvia no va a ser enviada? Pues les vengo a decir que les mando de tal manera la lluvia, de tal manera tormenta, de tal manera el aguacero, que el torrente de Cisón se va a derramar de manera tan grande que los va a inundar y que sus carros van a quedar enterrados en el barro. Y después que pasa eso, mire lo que dice Débora: marcha, oh alma mía, con poder. Ahí ella se empoderaba en su alma, en sus emociones, vio la gloria de Dios, vio la presencia de Dios manifiesta en el medio de la guerra. Entonces, mi amada, qué importante es entender que nosotras atacamos a un enemigo que está derrotado y desbaratado, pero tú se lo tienes que hacer recordar, se lo tienes que profetizar, porque si el enemigo viene a tu casa y se quiere meter con tu matrimonio, se quiere meter con tus hijos y tú no haces nada, y tú esperas que venga del cielo y te baje un ángel, eso no va a pasar, tú tienes que levantarte. ¿Qué hizo Débora? Dice que se levantó como madre, dice que se levantó como esposa, dice que se levantó como guerrera, se levantó como profeta. Y a causa de que ella se levanta y envía una palabra profética, había otra mujer en otro lugar que agarra esa palabra, que era Jael, y dice que Jael le dio la muerte al ejército, al jefe del ejército, que era Sísara. Pero no se la dio ni Jael ni Débora. ¿Sabe quién se la dio? Se la dio el cielo, porque desde los cielos pelearon las estrellas, porque desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Entonces, cuando tú vas y te vas a enfrentar a una situación familiar, a una situación laboral, a una situación matrimonial, a una situación de crianza con tus hijos, tú tienes que saber que tú no estás sola. Tú no estás sola. Primeramente, hay pastores que te están respaldando en clamor, oración y ayuno. Segundo, hay un ejército celestial. No digas que estás sola, no vuelvas a decir que nadie te llama, que estás desolada, porque hay un ejército, mujer, contigo. Hay una órbita que quizás tú no la puedes ver, no la puedes percibir, pero porque no la percibas no significa que no esté. Hay una órbita que pelea contra Sísara, hay una órbita celestial que pelea a favor de tu vida. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? El Señor lo que hace, que los carros, las ruedas patinen, que los carros que eran tan pesados se hundan. Y eso es lo que Dios va a hacer con tu guerra, con tu pelea, con tu enemigo. Lo va a hundir y a ti te va a levantar. ¿Por qué? Porque los carros quedaron ahí enterrados sin poder moverse. Va a venir el Dios de la tormenta, de la lluvia, del trueno. Y viene el Señor y le dice: ¿tú sabes quién soy yo? Soy el que creó a Satanás, soy el que creó cielo y tierra, soy el dueño de las fuentes de las aguas, y cuando quiero las rompo y cuando quiero las cierro. Él inutilizó la estrategia del enemigo. Dios no destruyó los carros, sino que los paralizó. Entonces viene el Señor en una guerra espiritual, y ¿qué es lo que hace? Él desactiva maquinaciones en contra de tu vida. Él desactiva. Sísara confiaba en su tecnología, pero Dios cambia el clima. Amada, el clima. El Señor a través del clima, el Señor a través de lo que ellos tenían la confianza, que era el Dios de Baal, a través del clima. Para que no digan que fue mano humana, para que no digan que fue la estaca de Jael. Claro que Dios usó una mujer, por supuesto que Dios la usó, porque estaba activada esa mujer, porque esa mujer tenía valentía. Entonces, qué importante, mi amada, es entender que la victoria fue completa, el carro fue hundido, el ejército fue destruido, el comandante fue muerto y la opresión de 20 años fue rota, fue quebrada. Ahora, recibe esto y levanta tu mano en el nombre de Jesús. 3 cosas que Dios quiere que crezcan en ti. Tres cosas. 3 cosas que Dios quiere que crezcan en ti en esta serie Armas de Guerra en Manos Femeninas. Número 1, que seas una mujer profética, que seas una mujer que escucha a Dios y habla lo que Él dice, que no se deja llevar por cuántos carros son, cuántos soldados hay, cómo está el clima, cómo no está el clima, sino que tú eres una mujer profética, que ya escuchó a Dios y ya tiene la palabra en su boca. Número 2, una mujer gobernante. Débora era una mujer que gobernaba.
¿Dónde gobierno, pastora? En tu casa, en tu mundo interior, en tu mundo pensante, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus intenciones del corazón. Cuidado con eso. En otro momento voy a profundizar en las intenciones del corazón, que es un tema muy profundo, pero hoy el Señor te quiere hablar. Mujer profetiza, mujer gobierna. Dice la palabra que si uno no se gobierna a sí mismo, ¿cómo vamos a gobernar una ciudad? ¿Cómo queremos gobernar al pueblo de Dios, un grupo, una célula, si primero no tomo gobierno y dominio de mí, de mi mundo interior? Y número 3 dice la palabra en Jueces 5:7 que ella se levantó como madre. Se levantó como madre. Entonces, quizás tú no eres madre hoy, pero lo vas a hacer. Quizás vas a ser una madre espiritual, quizás ya lo eres, pero se levantó como madre. Una madre protege, una madre vela, una madre, ¿sabes lo que hace? Una madre pone límites. Cuando tú pones límites en tu casa, cuando tú pones límites sanos, límites que no hieren, límites que son para edificación, para obediencia, para crecimiento, para que sean semejantes a la imagen del Hijo, nuestros hijos, cuando tú pones límites, te levantas como madre, el Señor te va a dar la victoria. Así que levanta tu mano en el nombre de Jesús y declara conmigo: Señor, yo me quiero levantar como esa mujer profética que soy, esa mujer, ese ADN que tengo de la casa, ese ADN que tengo, que puedo ver el mundo espiritual y declarar las cosas que no son como si fueran. Puedo declarar tus promesas, puedo decretar en el mundo espiritual, Señor, que el enemigo está vencido, Señor, que tú me vas a dar la estrategia y que todo lo vas a hacer tú, desde tus órbitas, Señor, desde las órbitas celestiales, tú vas a obrar a mi favor. Me quiero levantar en esta mañana, di, como una mujer que gobierna, una mujer que decreta, una mujer que mantiene la paz en el hogar, que mantiene la paz, la prudencia, que es prudente, que no tiene en su corazón nada que pueda entristecer al Espíritu Santo. Y una mujer, mi amada, como una madre, por más que tú no tengas hijos espirituales o no tengas hijos, tú tienes un útero y estás capacitada para ser madre, para dar a luz, para ser madre quizás con tu vecina, dar una palabra, un abrazo, una palabra de aliento, una palabra de decirle: levántate, Dios está contigo, Dios tiene poder, Dios es sobrenatural, Dios hace las cosas imposibles posible, Dios sana a los enfermos, Dios levanta a los muertos, Dios liberta al cautivo, Dios endereza a la que está encorvada, Dios hace que el cojo salte, Dios hace que el ciego vea, Dios hace que el mudo hable, Dios hace que los sordos oigan. Entonces tú te conviertes en madre, te conviertes en una mujer que ve más allá, que no ve desde la crítica, no ve desde lo que le falta, no ve desde lo que no tiene, ve desde lo que Dios va a hacer con su vida, ve desde lo que ella tiene de parte de Dios. Así que dile: Señor, este mes de noviembre quiero ser esa mujer que profetiza, esa mujer que gobierna y esa madre que se levanta por mi vida, por los tuyos, por tu casa y por toda la gente que Dios pone en tu camino. Yo bendigo tu vida en este jueves glorioso. Prepárate, porque vienen días maravillosos, vienen días gloriosos, vienen días poderosos. El mejor tiempo es aquí, es ahora, lo estamos pisando, lo estamos viviendo. Así que mantente cerca de la palabra, mantente cerca de su presencia, mantente cerca del Espíritu Santo. Mantente cerca de la casa. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida y profetizo, Señor, que lluvia viene, y los carros de Israel y los carros de Faraón y los carros de Císara van a quedar enterrados en el fango, van a quedar enterrados en el lodo, y tú vas a salir victoriosa de esa situación que te tenía oprimida en crueldad, esa situación hostil que estabas viviendo. Se termina en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo. Amén y amén.